En el programa de hoy vamos a hablar de la educación inclusiva. ¿Qué prácticas docentes ayudan a evitar el rezago y el abandono de los y las ingresantes? Para esto vamos a charlar con Andrea Pacífico. Ella es profesora de filosofía, magíster en didácticas específicas y está a cargo de la Dirección de Enseñanza de Pregrado y Grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Andrea, vamos a hablar hoy de la educación inclusiva, específicamente del objetivo de desarrollo sostenible número 4, que precisamente plantea esto, ¿no? Garantizar una educación inclusiva para todos y todas a lo largo en el mundo. En la Facultad de Ciencias Económicas, donde actualmente estás trabajando, estás llevando adelante un proyecto de investigación sobre este tema. Para comenzar entonces sería bueno que nos expliques en qué consiste esto de educación inclusiva. Bien, nuestra idea de educación inclusiva está concebida ampliamente, es decir, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva estamos hablando de una educación para todos, en todo tiempo y en todo lugar. No solamente a veces cuando uno dice educación inclusiva piensa en algunas especies de distintas discapacidades. En este caso nosotros pensamos que como universidad pública, gratuita, abierta para todos, que se asienta en estos principios que la crean hace ya 100 años, la idea de que cualquier persona que lo desee, porque siempre tiene que haber un deseo que actúe de motor, que desee continuar estudios superiores en nuestra facultad pueda hacerlo. Bien. Esa sería, digamos, la premisa. Y ahora, ¿por qué decidieron abordarlo en la facultad? ¿Y desde cuándo lo están haciendo? Bien, en realidad la facultad hace años que está trabajando en este tema. ¿Por qué uno decide hacerlo? Porque sabemos que no es sencillo, que uno puede desearlo y que puede, digamos, tener ese principio, pero que la crisis educativa que va atravesando nuestro país desde hace muchas décadas, y que impacta fuertemente en el nivel secundario, hace que los estudiantes realmente entren con una brecha inmensa entre el nivel secundario y el nivel superior. Y ahí hay que hacer algunas diferenciaciones, porque son niveles distintos, por lo tanto son contextos de estudio, hábitos, prácticas que deben ser diferentes. Pero más allá de esa diferencia, uno debe tener que desde la enseñanza en estos primeros ciclos iniciales, ir tendiendo puentes para que los estudiantes puedan ir apropiándose de estas nuevas reglas de juego. Las puedan ir conociendo, las puedan ir comprendiendo y decidan jugarla. Y ahí es donde se van construyendo como estudiantes del nivel superior. Pero eso implica tiempos, implica espacios, implica estrategias que tienen que ver con la enseñanza, es decir, con las prácticas que los docentes, que la institución, que el currículum posee en estos ciclos iniciales. Bien, ¿cuáles serían entonces, a grandes rasgos y en líneas muy generales, estas herramientas? O sea, ¿de qué manera deberían configurarse estas herramientas para que el estudiante o el ingresante se adapte más rápidamente al ciclo superior? ¿O qué debería ya traer de la escuela secundaria que ustedes advierten como un déficit, quizá a la hora del ingreso, y que creo que es el denominador común de todo el ámbito universitario y no solamente de la facultad? Seguramente sí. Lo que pasa es que nosotros salimos de la mirada del déficit y decimos, bueno, este estudiante en nuestro país tiene el título de secundaria. Por lo tanto, el único requisito que en una universidad pública y gratuita como la nuestra se le exige al estudiante es poseer terminado el nivel secundario. Ese título me está diciendo que este estudiante puede continuar sus estudios en nuestra facultad. De allí algo hay que hacer. Es decir, no mirar lo que no tiene, sino mirar sus potencialidades. Ver que el joven siempre es potencia porque puede aprender. Entonces, llevará más o menos tiempo, pero puede aprender y puede continuar. Entonces, la idea es recibirlo en esa amplitud, mirarlo a cada estudiante de los que ingresan y darles este mensaje: ustedes pueden. Ustedes pueden continuar estudiando, pueden aprender todo lo que sea necesario.
¿Qué implica eso? Esfuerzo, trabajo de su parte, mucho en algunos casos. Si tienen mejores niveles educativos previos, les costará menos tiempo, a otros les llevará más tiempo, pero todos pueden continuar estudiando si tienen el deseo, si implican trabajo, esfuerzo, estudio, apropiación de hábitos, de prácticas que los lleven poco a poco a ir adaptándose a este nuevo contexto de estudio y de exigencias que el nivel superior supone. Claro, por eso, en ese sentido, ¿cuáles, si se han podido identificar, ¿no? Son, digamos, esos aspectos que más cuestan o que en general traen los estudiantes del nivel secundario para la universidad y que tienen que trabajar en la adaptación? Como ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían por ahí, digamos, los grandes problemas que ya los traen consigo y que, bueno, que deben afrontar, ¿no? En este nuevo ciclo? Bien, en realidad ellos, digamos, un estudiante de nivel secundario termina y uno comprende los textos del nivel secundario. Entonces, el gran desafío para nosotros como profesores es comenzar con este estudiante a enseñarles las herramientas para apropiarse de textos que sean del nivel superior. A veces los profesores nos equivocamos y pensamos que el estudiante ya debe poder abordar esos textos de nivel superior, pero en realidad el estudiante ni siquiera los conoce. Entonces hay que darle un tiempo, hay que dar un espacio y un momento para que pueda comprender los textos, comprender las problemáticas que el nivel superior plantea, que no las plantea el nivel secundario porque no es una de sus metas. Entonces, las consignas de trabajo, los hábitos, las prácticas, que por eso yo hablo fácilmente de reglas de juego. Acá hay nuevas reglas de juego y hay que tomarse un tiempo y un lugar para que estos estudiantes conozcan, las comprendan y decidan jugarlas. Hay estudiantes que ya tienen referentes del nivel superior a partir de sus familias, otros no, son primera generación. Entonces, a veces entre los docentes nos preguntamos, ¿cómo no saben tal cosa? Y siempre, por suerte, hay uno que dice, ¿y por qué debería saberla? Si no tiene por qué saber lo que es un parcial. Al chico a veces vos le hablas de parciales, a los estudiantes, a los ingresantes, y te dicen, ¿qué es un parcial? ¿Por qué? Porque en su idioma de secundaria no existe la palabra parcial, existe la palabra examen, prueba. Entonces, a veces es estas cuestiones que uno tiene que ir trabajando. Para ello nosotros en los nuevos planes de estudio que tenemos en la facultad de las 3 carreras, tenemos los espacios de tutoría, que junto con el programa de rectorado, lo que intentamos es en esos espacios donde hay muy pocos estudiantes por tutor, es que se empiecen a conocer entre ellos, socializar, empezar a aprender juntos esta nueva serie de exigencias que el nivel superior posee. Y también el régimen de enseñanza, también cada uno de los planes de estudio, qué son las correlatividades, qué implican en mis decisiones, en mis propias trayectorias académicas. Es decir, todas estas cuestiones se van trabajando en grupos pequeños para ir ayudando a los estudiantes a que justamente puedan ir superando estos primeros escollos. Bien, y estos espacios vienen funcionando desde hace tiempo en la facultad y ustedes han logrado registrar una evolución, unos avances en este sentido, o sea, un proceso más rápido de adaptación. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de este proceso? Bueno, hay 2 cosas que te quiero decir. Primero, que en educación el tema resultados, aquel que maneja la complejidad del hecho educativo sabe que los resultados son complejos. Es lento, es de mucho tiempo, es de mucha tensión. Pero esa tensión en el hecho educativo mantiene constante el movimiento, que eso es lo que a veces hay que entender, que cuando hay una tensión que no se resuelve por ninguno de los 2 polos es porque justamente hace que todo el tiempo estemos atentos a esa tensión. Cuando se resuelve, a veces lo que sucede es que tapa la posibilidad de movimiento porque es como que ya se resolvió. Tema resuelto, lo dejo de lado. Y acá no, acá es un trabajo continuo. Por eso no,
Freud dice que es una de las profesiones imposibles es el educador, porque en realidad nunca sus resultados son completamente satisfactorios. Pero eso hay que mirarlo desde el punto de vista positivo, de lo que hace es que todo el tiempo estemos pensando en estos ingresantes, porque no lo podemos resolver, porque no hay, es un problema que no tiene esa resolución de una vez y para siempre. Entonces, eso es algo que quiero dejar bien aclarado, porque si no nos llena de frustraciones, porque esperamos algo que no puede venir por ese lado. En el 2019 nosotros implementamos los nuevos planes y ese primer año lo que logramos es que un 25% de retención mayor a los 5 años anteriores. Es decir, finalizamos el año con un 25% más de ingresantes de lo que habíamos logrado en 5 cohortes anteriores. Y es porque el plan de estudio pusimos en lugar de 8 materias, 4 cuatrimestrales en el primero y 4 en el segundo, hicimos 4 materias anuales y una cuatrimestral en el segundo. Y eso, más las tutorías, más un trabajo mancomunado con los profesores del ciclo inicial, de este primer trayecto curricular inicial del primer año, hizo que realmente lográramos un 25% más. Obviamente ya sabrás que en el 2020 tuvimos la pandemia y eso hizo que ya las reglas de juego fueran otras. Se intentaron seguir con el trabajo con las tutorías a través de grupos de WhatsApp y de los Zoom, pero bueno, esto nos cambió totalmente, ustedes lo saben, e hizo que ya ahí, ahora, si podemos retomar, volvamos fuertemente a ajustar aquellas cosas que no nos habían cerrado y a seguir trabajando en este tema, pero que siempre va a estar entre nosotros. Yo lo tomo así, como que no es un tema que voy a decir, bueno, yo tengo las tutorías, se hace este trabajo, ya está, se retiene a los... No. Es un proceso dinámico, totalmente, digamos, y tensionantes. Todo el tiempo hay que estar encima, todo el tiempo hay que volver a ver, hay que volver a revisar, hay que volver a ajustar, qué estamos haciendo. Todo el tiempo el estudiante te está trayendo un desafío nuevo en estos tiempos. Exacto, porque entiendo que no solamente está ajustado, digamos, a las condiciones que por ahí puede imponer la universidad, sino también a otras cuestiones de contexto. Hay historias que traen los estudiantes y que van cambiando en el tiempo. O sea, si nosotros deberíamos identificar algunas causas de esta deserción inicial, digamos, en la universidad, además de esto de ajustar el plan de estudios como para que los estudiantes puedan de alguna manera optimizar sus tiempos y poder llegar a término con algunas asignaturas. ¿Qué otros factores influyen en esto de la deserción de estudiantes al inicio? Mira, este es un tema de larga data. Es casi histórico ya el tema de la deserción, pero que sea histórico no quiere decir que se naturalice. Hay que evidentemente problematizarlo, además es un hecho muy injusto pensar que mucha gente que ha puesto a través de sus impuestos logra que una universidad como la nuestra pueda desarrollarse y de la manera que lo hace, con muchísima calidad. De hecho, este estudio en el que estoy habla de ello. No quiere decir, por eso es un hecho injusto que muchas de estas personas no puedan continuar porque encuentran múltiples obstáculos. Eso es desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista del currículum, de la organización institucional, del diseño curricular. Ahora bien, después hay otros múltiples factores, entre ellos digamos, el ser joven hoy. Uno tiene que preguntarse, a ver, acá ustedes son muy jóvenes, yo no puedo ni siquiera acercarme a lo que fue cuando yo era joven. Ustedes son muy jóvenes y sin embargo notan seguramente que los modos en que los chicos se vinculan con el conocimiento actualmente no tienen nada que ver con el que tuvo hace 5 años. No hablo hace muchísimos años, como es mi caso. Hablo que año a año o diría por cada 5 años, por poner un espacio de tiempo, las nuevas tecnologías, digamos, esta mediatización que se produce hoy, esta cantidad de posibilidades, hace que realmente el vínculo con el saber sea diferente. Entonces, hay que verlo también por ese lado. Los tiempos son distintos. La moratoria social que hoy hace unas décadas, porque cuando digo hoy es hace muchas décadas, se le da a los estudiantes que
acceden a la universidad. No era la moratoria que se tenía antes. Hoy los chicos, el mundo se achicó. Hoy el chico te habla de viajar a otro lado en algunos estamentos sociales que eran impensables en otros momentos, que no hace mucho tiempo atrás. Entonces, todo esto coadyuva, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en propuestas para que estos estudiantes continúen estudiando, en hacerlos reflexionar acerca de qué desean, porque si no hay deseo no hay pasión, y si no hay pasión no hay motor. Claro. Entonces, es que se conozcan a sí mismos, es que se piensen a sí mismos en relación con la sociedad, en relación con los otros, y digan, bueno, a mí esto es lo que me interesa. Exacto. Ayudarlos a encontrar eso que te interesa. Para eso también es necesario mostrarle y acercarlos al mundo profesional. Porque ¿qué pasa con nuestras carreras? Nuestras carreras son muy básicas en los primeros años y hacen que se aleje muchísimo de los problemas que esas profesiones pueden abordar. Los estudiantes son solidarios, el joven es solidario. Si logramos ir mostrándole cuáles problemas acuciantes del hombre, de la humanidad, pueden contribuir, sus trayectorias académicas, sus profesiones pueden contribuir a superarlas o a pensarlas desde otro lugar o ayudar de alguna manera a mitigarlas, creo que eso podría ser un gran motor. Exactamente, sí, eso iba a preguntar, o sea, la relación, decías recién, del estudiante con su mundo social, bueno, también con el mundo del trabajo, pero la universidad también lo contempla eso hacia final, en el ciclo superior, donde los chicos o donde los estudiantes comienzan a tener un acercamiento al mundo laboral a través de las prácticas profesionales supervisadas. Eso también podría considerarse como una herramienta de la educación inclusiva, por ejemplo. Sin duda va por ese lado. Es más, nosotros tenemos un proyecto en donde hemos logrado en ciencias económicas reconocer una materia que es las prácticas profesionales supervisadas, o en este momento es lo que se llama sistema integrado, que es una de las materias finales, que es anual, reconocer las prácticas espontáneas de trabajo de los estudiantes y reconocerlas curricularmente. Es decir, los chicos, en lugar de cursar esa materia que es anual y terminarla, si presentan un trabajo en el que las competencias del contador público, las competencias reservadas, esas actividades reservadas del contador, hayan sido puestas a jugar en ese trabajo que el estudiante espontáneamente viene haciendo, se le reconoce, obviamente tiene un tutor, tiene un acompañamiento, tiene un coloquio final, pero se le reconoce y aprueba esa materia. Eso es una manera de incluir. ¿Por qué? Porque los estudiantes en el nivel superior, a veces, y eso también lo hemos estudiado desde los proyectos de investigación, el trabajo es un factor que ayuda al abandono, claro, en determinadas características. Si el trabajo no tiene que ver con la profesión y se implica más de 20 horas, hemos mostrado que ayuda a que el estudiante lentifique sus estudios o los abandone. Si en cambio el trabajo es de menos de 20 horas, que es lo recomendable en todos los organismos internacionales y en todos los proyectos de investigación con los resultados, digamos, ahí hay una confluencia, 20 horas semanales, y además tiene relación directa con lo que está estudiando, al contrario, se convierte en un motor para resignificar la teoría que reciben en la facultad, para resignificar las prácticas, para poder, digamos, profundizar dentro de su propia trayectoria académica. Entonces, esta posibilidad de que nuestros estudiantes, en este caso de contador público, no hablo de las 2 licenciaturas, pero de que nuestros estudiantes de contador público puedan aprobar una materia del trayecto curricular con sus prácticas laborales espontáneas por fuera de la facultad, creemos también que es una manera en que la institución ha aportado elementos para no poner más obstáculos en el camino de la finalización de la carrera de los estudiantes. Bien. Y desde ese lugar es inclusivo. Si logramos, claro, que los estudiantes que ingresen y que sean todos, a veces sabemos que hay algunos estudiantes que, bueno, después puedan hasta cambiar sus gustos, sus intereses, o darse cuenta que creían que las ciencias económicas
era de determinada manera y cuando comienzan el año se dan cuenta, los primeros años se dan cuenta que no. Eso es atendible, pero no podemos no problematizar que si ahora acaba de cerrar la inscripción y tenemos alrededor de 800 estudiantes para nuestra facultad. Si tenemos 800 ingresantes que nos están eligiendo, eso nos interpela como institución. Es decir, tenemos que intentar que todos puedan de alguna manera continuar sus estudios y finalizarlos en el tiempo en que debe ser, porque eso es otra cosa que las universidades, y esto es compartido con todas las universidades, el abandono, el temprano, la desafiliación temprana y el hecho de que lentifican su carrera, es decir, que lleva mucho más tiempo finalizar, está compartido a nivel nacional. Pero no importa, no tenemos que pensar que entonces es natural que sea así. No, hay que problematizarlo y hay que trabajar todo el tiempo para poder cambiar esta realidad. Bien, bueno, lo mencionaste recién, una excelente matrícula, digamos, siempre es un buen número el de Ciencias Económicas, sobre todo en la carrera de contador público. Son las carreras denominadas liberales, las que tienen una salida laboral bastante inmediata. Entonces, bueno, eso también en la facultad, el mayor porcentaje directamente de los chicos que egresan, de los estudiantes y las estudiantes que egresan, ya ejercen en su propio estudio o ejercen en lo público, en lo privado, pero directamente se internan, digamos, en el mercado laboral que los demanda. ¿Qué pasa a nivel de investigación, por ejemplo? O algunos estudiantes quedan en la facultad, ¿cuál es ese porcentaje que se dedica o que por ahí prefiere continuar en el ámbito académico y en la investigación? Mira, vos sabés que no tengo porcentajes específicos, pero sí te puedo decir que hay mucho interés de un sector, en el caso, muchos de los licenciados. Acuérdate que nosotros también tenemos la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía, que son dos propuestas curriculares sumamente interesantes, que también tienen muchísima salida laboral, pero que la salida laboral fundamentalmente, por ejemplo, la licenciatura en Economía, hay muchísimos que se dedican a la investigación, que ya comienzan sus carreras en CONICET y demás cuestiones. Pero no quiere decir, en este momento yo tengo un cientibecario de este proyecto de educación inclusiva que es un estudiante de contador público. Es decir, que está abierto para todos los, digamos, los sectores. Y hay interés, y lo que sí hay mucho interés es en dar clases también en la propia facultad. Es decir, continuar o comenzar las carreras docentes, que para eso tenemos las pasantías académicas internas, después pueden ser adscriptos, para ir insertándose en las cátedras. Hay muchísimo interés. Por eso te digo que los jóvenes son pura potencia y desde ese lugar hay que verlos. A veces los adultos los miramos desde el lugar del déficit, de lo que no tienen. Y esa es una mirada imposibilitadora. Hay que mirarlos con toda su potencia. Y, como digo yo, los envidio. ¿Cómo me gustaría ser joven hoy? Yo tendría que haber nacido en esta época, siempre digo, porque las posibilidades que tienen, las faltas de miedos, el hecho de que se arriesgan, van y vienen, se permiten dejar y volver a empezar. Hay un montón de mandatos que ya han caído, o por lo menos por sus actitudes y sus prácticas veo que se lo han cuestionado en su momento, han decidido no seguir y hacen otra cosa. Y es maravilloso. Para mí es maravilloso. Entonces mi mirada sobre el joven actual, y creo que el día que decida jubilarme va a ser el día que diga, ay, estos chicos, ¿de dónde vinieron? Cuando tenga cuando en mi pensamiento se me arme esa frase, creo que va a ser el día en que diga, ya debo hacer otra cosa de mi vida. Claro, te entiende perfectamente. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, muy, muy claros tus conceptos y también esta visión, ¿no?, del joven es muy interesante y bueno, y es algo para aprovechar desde la universidad como para seguir recibiendo a estudiantes para que puedan crecer desde lo académico y luego desarrollarse profesionalmente. Bueno, agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. La verdad que muchas gracias a todos. Gracias.